gracias. Bueno, mi secretaria me informó que venías a consulta conmigo un rato, ¿verdad? De hecho, hace mucho tiempo que no nos vemos. Pero por fin pudiste sacar adelante ese proyecto que tenías ahí en mente, ¿sí? Ok. Bueno, no hay necesidad de tomar tus datos porque ya lo hicieron. Entonces, de hecho, solamente igual recuerdo tu nombre. Sí, eres Ivana. Ah, tampoco eres Ivana. Ah, sí. Discúlpame, ¿verdad? Es que soy algo distraído. Sí, de hecho, es como que ya no se puede arreglar. Entonces, ¿me puedes dar tu nombre? Listo. Bueno, ahora sí, cuéntame. ¿Qué te puedo colaborar? Entiendo. Sí, sí. Bueno, sé que muchas ocasiones de nuestra existencia pasamos por momentos de soledad y de depresión. Creo que esto ya lo hemos tratado algunas veces, pero voy a recordarte lo básico. Lo fundamental es reconocer la situación por la cual estamos pasando. Vamos a evitar todo contacto negativo con esa situación, ya sea una persona, un momento, un recuerdo, algo que nos cause la depresión. Hay que evitarlo a toda costa. Tercero, distraernos haciendo alguna actividad física, trabajando, estudiando, leyendo, viendo videos, escuchando música, algo que nos mantenga la mente ocupada. Y por último, es superarlo. Cuando cumplamos estos requisitos como de reconocimiento, como de reconocer, saber que nos está causando este daño y superarlo y distraernos y olvidarlo. No hay mejor cura que el tiempo no lo pueda hacer, sí, pero entonces siempre hay que trabajar en ello, como mentalizarnos, siempre tener en mente que es lo que queremos. Si estamos tristes, pues estar felices. Si nos notamos algo como cansados, pues qué es lo que me está cansando, qué es lo que me hace sentir así. Y lo mejor siempre es buscar algo que nos ayude, así sea un amigo, una tarea, una actividad. Como te digo, el ejercicio es muy bueno para estas circunstancias. Si haces algún tipo de deporte, eso es un punto ya claro. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo que te puede ayudar en el instante. Yo te voy a pasar una hoja. Y te va a pasar este marcador. Toma. Vas a dividir esta hoja en dos. Te voy a mostrar algo así. Separas. Listo. En esta parte vas a escribir todo lo que te hace sentir bien. La música, las películas, los amigos, el salir a caminar. Todo. Y en la otra columna, todo lo que te hace sentir mal. Tal persona, tal lugar, tal momento. Eso que te causa estrés, eso que te causa daño. Lo vas a escribir así. Así que te voy a dar un tiempo para que lo hagas. Listo. A ver, hazlo. No importa cuánto te demores. Tómate tu tiempo. Muy bien, ya lo hiciste, ¿verdad? Ahora vas a contar las cosas
hace mal, entonces hazlo. Bien, ¿cuál fue tu resultado? Bueno, si en llegado caso las cosas buenas fueron más, hay más posibilidades de salir de este momento de estrés. Quiere decir que hay más cosas buenas en tu vida y que no debes enfocarte en lo negativo o en eso que te hace sentir mal o eso que te causa estrés y daño. Para eso es muy sencillo, ya que como has dividido y sabes cuáles son las cosas que te hacen daño, pues hay que evitarlas a toda costa. No digo que cargues la lista siempre, pero sí hay que checarla de vez en cuando, como me hace sentir mal el estar con una persona negativa. Voy a evitar esa persona negativa. Me hace daño escuchar cierta música triste. Voy a evitarla. Y eso lo que hace es impedir que estemos mal. Ahora, si hay más cosas que te causan estrés, que te causan daño, que son negativas, hay que trabajar para que las cosas negativas se transformen en positivas. Como el mismo ejemplo, que me causa daño estar con las personas negativas, voy a buscar personas positivas, amigos que me hagan sentir especial, que me hagan reír. Las busco. Que cierta música me hace poner triste, voy a escuchar música feliz, música que me haga bailar, música que me haga pensar en otro espacio, en otro ambiente. Con esta lista tú puedes ir trabajando, puedes ir anotando, anexando. Por ejemplo, me gusta comer, eso me hace sentir bien, comer. Pero me hace daño, no sé, salir tal lugar, o recorrer tal espacio, o recordar tal persona. La idea es evitar siempre eso. Y ya te dije cómo. Trabajando siempre en eso. Está bien quejarnos por un tiempo, como esto me hace daño, esto y lo otro. Pero también está bien que trabajemos en ello y no nos quedemos pensando siempre en lo negativo. Así que te quedas con esa lista y vas a trabajar siempre. Y de pronto ya eso que te causa daño ya no te causa más daño. Lo vas tachando, lo vas eliminando. La idea es que al final en lo negativo haya muy pocas cosas y en lo positivo siempre haya mucho. Y así te vas guiando, ¿no? Sabes qué te hace daño y qué no. Sí. ¿Te gusta eso? Bien. Eso te va a ayudar siempre a entender por qué estás mal o por qué estás bien. Hay que estar siempre o tratar de estar muy bien, porque es tu espíritu, es tu ambiente el que tú manipulas. Si tú estás bien, el ambiente se transforma en algo positivo. Si tú estás mal, el ambiente se transforma en lo negativo. Tú proyectas lo que eres y proyectas tu estado de ánimo. Ante todo también hay que estar tranquilos, hay que sentarnos en los momentos que estemos mal, respirar y luego retomar. Clarísimo eso que te digo de pensar. Siempre piensa con cabeza fría. Cuando estés relajado, nunca pienses cuando estés feliz, porque estás sobresaltado, estás expuesto a que hagas cosas que no quieras. Tampoco cuando estés triste, porque estás todo negativo. La idea es pensar con la cabeza fría. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás tranquilo, puedes recapacitar y puedes entender qué es lo que te causa daño, qué es lo que te causa un buen bienestar. Y cuando entiendas eso, de pronto vas a cambiar y vas a tener un entorno mejor. Sí. Y bueno, espero que te haya servido un poco. Y ya sabes que me puedes contactar